Buenas tardes, soy Diego Carcedo, encargado de coordinar, no voy a decir ni muchísimo menos moderar, que sé que no va a hacer falta moderar nada, coordinar esta mesa redonda en torno al llamado contubernio de Múnich, una palabra inicialmente peyorativa, pero que yo creo que después el régimen, a base de utilizarla en este sentido, consiguió que se convirtiese en algo pues verdaderamente muy honorable para las personas que participaron en esa reunión celebrada en Múnich en 1962, hace ahora 50 años, es la efemérides que estamos conmemorando, y en la cual un grupo de españoles preocupados por la situación que se estaba viviendo en España, por la incertidumbre que se cernía sobre el futuro político español y desafiando el régimen, que quizás todos los que estamos aquí sabíamos cómo se las gastaba, se reunieron en Múnich con la mejor voluntad de intentar entre todos buscar fórmulas de entendimiento, de diálogo, para una futura buena convivencia entre los españoles y sobre todo para encontrarle o para proponer una salida pacífica al régimen. Había muchos y muy malos augurios sobre lo que ocurriría después de Franco. Todo el mundo pensaba que los españoles volveríamos a matarnos como hacía pocos años que había estado ocurriendo. Había pues también la impresión de que era muy difícil que los españoles pudiesen estar preparados para vivir en democracia y en libertad. Esto era la amenaza permanente que estaba exhibiendo el régimen político, la dictadura, para para intentar legitimarse. Y hubo un grupo, 118 exactamente, de españoles, que hay que empezar por decir que pertenecían a diferentes, no sé si siquiera organizaciones, pero sí a diferentes ideas políticas, ideas variadas, ideas conservadoras, ideas de izquierdas. Estaba oficialmente ausente el Partido Comunista, aunque tenía por allí algún observador. Eran tiempos en que todavía el Partido Comunista estaba alineado con las posiciones más duras de la Unión Soviética, pero este grupo de españoles, de intelectuales, que iban desde la democracia cristiana hasta el Partido Socialista, intentaban, y así lo consiguieron, demostrar que podían hablar, que podían negociar, que podían entenderse, que podían encontrar denominadores comunes sobre el futuro de España. Para ello contaban con un activo muy importante, que era la presencia y la presidencia nada menos que de Salvador de Madariaga. Yo creo que el principal europeísta que existía entre nosotros, un demócrata de probada trayectoria, de probada buena voluntad, cuyos buenos oficios tengo la información de que fueron decisivos para que aquella reunión de 118 personas, que son muchas personas, muchos intelectuales, había, en fin, personas de muchísimo nivel, prácticamente todas lo eran, pues que pudiesen llegar a unos acuerdos, que pudiesen llegar a unas conclusiones que se nos antojan ahora, 50 años después, como un anticipo de lo que sería la transición política en España, de cómo justamente la forma en que allí se habló, se negoció, se abordaron los problemas más difíciles que planteaba entonces la situación, pues pudieron conseguir llegar a unas soluciones realmente interesantes. Y aquí tenemos ahora al señor Bru, que es un testigo excepcional que se incorpora a la reunión, que podrá contarnos muchísimas cosas de cómo ocurrió todo aquello, pero que nos anticipa que aquello fue un preludio muy importante y muy decisivo para lo que sería la exitosa transición política que se ha vivido en España. Tengo aquí como compañeros de mesa, yo no represento prácticamente nada, pero tengo 4 compañeros de mesa que tienen muchísimo para contarnos, que tienen desde luego un nivel extraordinario para darnos sobre todo lo que ocurrió en Múnich y todo lo que ocurrió después de Múnich, porque aquello no quedó solamente en la reunión y en unos debates, en unas conclusiones, en un comunicado verdaderamente interesante y anticipador
Aquello tuvo conclusiones todavía muy graves, primero para los participantes, que tuvieron que pagarlo duramente en sus propias carnes, y desde luego para la sociedad española, que a partir de ahí yo creo que empezó a mentalizarse de que algo tenía que ocurrir después como solución para la dictadura que estaba en su momento más álgido o más duro. Voy a empezar por dar la palabra, en primer lugar, al profesor, al catedrático José Varela Ortega. Él ha hecho interesantísimos trabajos, seguro que muchos de ustedes lo conocen, ha hecho interesantísimos trabajos sobre las cuestiones, cómo tuvo una gran repercusión en todo el mundo y especialmente en Europa, y sobre todo en esos momentos en que ya se estaba constituyendo lo que ahora es la Unión Europea, cómo tuvo pues una enorme repercusión y despertó una enorme atención lo que estaba ocurriendo en España y cuál sería el futuro de España. El profesor Varela es un gran experto en esta materia, tiene esos conocimientos históricos realmente excepcionales que estoy seguro que en buena medida nos van a aportar con su intervención. Anticipo que en principio vamos a hacer intervenciones de 15 minutos. Trataré, les pido disculpas a los ponentes si en algún momento tengo que anticiparles que ya han pasado el tiempo, porque después habrá nueva oportunidad para que puedan dialogar entre ellos y, por supuesto, también se abrirá aquí un paréntesis finalmente para que todos ustedes puedan formular preguntas. Estoy seguro que todos, yo primero, estamos deseando que llegue ese momento para formular esas preguntas, pero antes vamos a escucharlos, empezando por el profesor Varela. Adelante, profesor. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a la Casa de América y al Ministerio de Exteriores por invitarme a esta conferencia y muchas gracias al moderador por tan desmedida presentación, porque yo realmente no he publicado nada sobre estos temas de Europa, me he dedicado más bien a España del siglo XIX, Italia y Francia, sobre todo problemas de clientelismo, lo que se llama en Italia y en Francia el patronazgo, y luego a otros temas en relación con España y la Segunda Guerra Mundial, que ahí sí he leído y visto bastantes cosas sobre la primera parte, sobre todo el régimen franquista, ¿no? Y eso me lleva rápidamente al tema para decir que, claro, lo de Múnich es un poco como el tema de Don Juan en relación al general Franco. El general Franco es de vencedores de una guerra civil, es el arquetipo contrario a Lincoln, ¿no? En vez de reconciliación y reconstrucción, es un régimen basado en el recuerdo y la venganza, ¿no? Lo cual, bueno, son valores negativos, pero bastante efectivos, ¿no? Si en fin, a los camaradas que han luchado y ganado la guerra se les recuerda que si vienen los otros les cortan el cuello, pues la cosa es bastante efectiva, ¿no? La reconciliación, que es Múnich, eso de españoles de dentro y de fuera, gentes que han ganado y perdido la guerra, se juntaban para hablar del futuro de España, era una amenaza mucho mayor que la táctica guerrillera del año 44-45 del Partido Comunista, ¿no? Cuando Stalin había puesto el pie en Yugoslavia y amenazaba con controlar Grecia y por lo tanto cerrar el otro lado del Mediterráneo. Si ustedes leen la correspondencia entre Bevin y Attlee, que eran, como saben ustedes, dos laboristas, pues desde un punto de vista de lo que serían los demócratas españoles es un poco desmayante o descorazonadora, ¿no? Porque básicamente lo que vienen a decir, bueno, estos que se cuezan en su propia salsa, porque la amenaza soviética es de tal envergadura que no podemos permitirnos el apoyar una solución que no sea la franquista, o por lo menos tolerarla, ¿no? O dicho de otras palabras, Stalin fue quien realmente reafirmó el régimen de Franco, ¿no? ¿Por qué? Porque la península
es un portaaviones entre el Atlántico y el Mediterráneo. Hay ya un primer tratado bastante antes del de las bases, en el año 44, en plena batalla de las Ardenas, entre Lequerica y Gordon Hayes, en el cual se establecen landing rights para la Fuerza Aérea Estratégica Americana, con la vista puesta en el otro extremo del Mediterráneo. Es decir, la península está entre los dos hemisferios, es el portaaviones y la península y sus islas que conduce a el otro lado. Por lo tanto, esto de la Primera, Segunda Guerra de Irak, antes de todo eso, en el año 44 y en plena batalla de las Ardenas, era bastante lógico desde un punto de vista estratégico que se estableciera esa alianza. Por lo tanto, lo de Múnich, que de algún modo desmontaba el principio de lo que era el régimen de Franco, que es bueno, el recordar la victoria, la guerra civil, etcétera, etcétera, amenazaba algo que estaba en los fundamentos del propio régimen. La reconciliación era lo contrario a lo que el régimen pretendía, ¿no? Bueno, visto así, ustedes saben también que si establecemos rápidamente unas cifras entre el año 55, en términos redondos, y el 75, España crece casi un 7% anual acumulativo durante 20 años, ¿no? Esta es una cifra absolutamente fabulosa, con régimen o sin él, con Franco o sin él, da exactamente igual, los números están ahí. La matemática, como decía, aunque ahora hay una rebelión general en Europa contra las matemáticas, la matemática, como decía el italiano, non è una opinione, no, están ahí los números, son apabullantes, son aplastantes. Este país en esos 20 años cambió no una vez, 2 veces de piel. Entonces, ya en el año 62, bueno, pues la transformación del país era muy considerable, muy considerable. Lo que es curioso e interesante, y aquí vamos al tema quizá de esta conferencia, es que hasta entrados los 80s, pasada ya la transición, esto no se reconoce. No necesariamente para mal. El Tratado del 70, que es el tratado preferencial con el mercado común, capitalizó, como dirían los americanos, en expectativas disminuidas, ¿no? Y fue un tratado muy favorable a España porque se consideró todavía a España como un país agrario, atrasado, etcétera, etcétera. Tanto es así que la balanza comercial fue favorable rápidamente a España con el resto del mercado común. Por lo tanto, no necesariamente las malas perspectivas o los malos estereotipos, y hablaremos, ya pronunciamos la palabra, hablaremos del tema, no siempre son malos, a veces son rentables, ¿no? ¿Por qué esto era así? ¿Por qué no hay un reconocimiento rápido de lo que son cifras y de lo que es una transformación que se producía a ojos vistas, ¿no? Bueno, España, estereotipos, hay dos formas de interpretarlos muy rápidas, ¿no? Una es, tienen ustedes un libro clásico de un señor que se llama Allport en Estados Unidos. Casi toda la literatura contemporánea de estereotipos es americana, ¿no? Por una razón muy sencilla, porque tenían muchos inmigrantes y porque votaban. Entonces, eso es como empieza la idea de investigar sobre imágenes, clichés de determinadas colectividades humanas, ¿no? Allport, el título lo dice todo, se llama The Nature of Prejudice, que es la naturaleza del prejuicio, y que tiene la idea que el estereotipo es, como diría Fornari, una primera manera de desfigurar al otro, al enemigo, o al rival, o al contrario, o simplemente al diferente. Hay otra que es quizá más interesante y más neutral, que es un libro que se llama Public Opinion, de un señor que se llama Lippmann, y que básicamente lo que viene a decir es que el estereotipo es una economía de pensamiento. O sea, uno estereotipa porque sabe poco de un lugar. No hace falta mucho, en fin, aquí mucha literatura sobre el asunto, lo estamos viendo hoy día. Es decir, l'Union de Banque Suisse quebró. Nadie dijo el dinero que necesitaba. Tenemos ahora, todos los días, hay un economista extranjero que nos dice que aquí se van a necesitar 100.000 millones, 80.000. Es insólito eso. En cualquier otro país nadie lo diría.
el señor Hollande dijo que él sabía la cifra que se necesitaba, en fin, es una cosa asombrosa, no pasa en ningún sitio, ¿no? Nada más que en países donde tienen un fuerte estereotipo. ¿Es eso malo? No, hay muy pocos países que lo tienen, es buenísimo, aunque sea malo, ¿eh? Ustedes conocen la anécdota de T.S. Eliot, que estrenó una obra, fue con un amigo a verla, por la mañana el amigo horrorizado porque había leído los periódicos que la crítica era furibunda, fue a despertar para que no se llevara una sorpresa y le digo, my dear boy, you had a terrible review, tienes unas críticas tremendas. Y el otro, impasible, dijo, is it long, is it long? Bueno, pues eso es importante, lo que importa es realmente estar presente. Dinamarca no huele a nada, tampoco a podrido, no huele a nada, a pesar de Shakespeare. No tiene estereotipo y es un país maravilloso, por cierto, por lo menos para mí me gusta mucho. La mayoría de los países no lo tienen. ¿Qué quiere decir que cuando dice uno que un país tiene un fuerte estereotipo? Quiere decir que una parte de la cultura occidental ha ejemplificado con ese país ese periodo cultural. Y en España el romanticismo ejemplifica con España. El mundo romántico no es comprensible sin España. ¿Por qué? Porque estaba cerca, no había ferrocarriles, descubrieron que era demi-oriental, como decía Stendhal. Bueno, la cosa era cercana, ¿no? Era cercana y se podía viajar a Granada, tal, no sé qué, y ver lo que era aquello medio oriental, Washington Irving y todo lo que ustedes quieran. Bueno, por lo tanto, España tiene un fuertísimo estereotipo. Que se divide rápidamente, y con esto ya voy adelantando, finalizando casi, en tres periodos fundamentales. Uno de confrontación y admiración, que es el periodo de, digamos, el primer imperio español. Es decir, hay por decirlo en literatura francesa, un españolismo, una moda española, que lo ven ustedes en los racontos del Monsieur de Brantôme, que se hace no sé cuántas millas a caballo para ver cómo caminan los ejércitos imperiales franceses. Luego, españoles, los ejércitos esos tampoco eran españoles, porque entonces eso no existía. El 25%, el 30% eran lo que nosotros hoy día llamaríamos españoles, eran muchos suizos, muchos alemanes, muchos italianos, por cierto, grandes generales españoles eran italianos, en contra también del estereotipo de que estos no luchan y esas cosas, pues casi todos eran italianos, etcétera. Pero la idea era que el ejército imperial era el ejército español, que es una idea vendida por Maquiavelo en El arte de la guerra, porque como Maquiavelo odiaba a los franceses, los españoles tenían un ejército de infantería y la infantería era la Roma republicana, él quería la resurrección del mundo republicano, la Roma republicana, pues magnificó la idea de la infantería española y tal, que por otra parte pues era un cuerpo de ejército efectivo, ¿no? Y muy competente durante muchos años. Bueno, de ahí hay ese españolismo. Al mismo tiempo que eso hay lo contrario, ¿no? El estereotipo en contra de la nación dominante, como siempre ha pasado con naciones dominantes, no solo con España. Entonces, si ustedes ponen una lista rápidamente los adjetivos meyorativos y peyorativos, verán que se corresponden, ¿no? España es el país del honor, pero también es el país insaciable. España es el país de los místicos y religiosos, pero también es el país oscurantista e inquisitorial. España es el país valiente, pero también es el país ardiente y tremendo y terrible. Es decir, que tortura a los pobres indios mexicanos, etcétera, etcétera. Si hacen ustedes una lista, tienen muy bien meyorativo y peyorativo en que resume un poco el tema, ¿no? Esa es una primera, digamos, invasión de estereotipo español en el mundo muy importante, ¿no? Por cierto, armado sobre todo por literatura italiana. La segunda y fundamental, que tiene que ver con la época que vamos a hablar, es la imagen crítica, que es la del 18. Y es interesante porque pasa lo mismo que aquí. El 18 español es un siglo, desde el punto de vista del progreso, si uno considera que lo que le interesa es esto del progreso, los cambios, la enciclopedia, es un éxito. Uno de los éxitos europeos es la Ilustración española. Y Carlos III
Bueno, es un caso muy claro, ¿no? Y este país hace un progreso en ese sentido, si es que uno toma ese punto de vista, espectacular. Y sin embargo, ahí se arma esta idea de que España es el país decadente, atrasado, un país reaccionario, un país oscurantista, un país plongé, dice Voltaire, de ideas antiguas y de ideas escolásticas, un país refractario al progreso, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente Voltaire y Montesquieu y otros son los que arman esta idea, basados en un viaje de una señora que se llama Madame d'Aulnoy, de finales del 17, que nunca estuvo en España. Pero bueno, eso es lo de menos. No, hay muchos viajes que los viajeros no van, eso es otra cosa, pero es lo de menos, ¿no? Bueno, entonces, ese estereotipo crítico, filosóficamente crítico, es importantísimo. Ojo, no es derogatorio filosóficamente hablando, los españoles son lo mismo que los otros. Hay unas cartas entre Grimm y Diderot que lo dicen muy claramente. Les españoles son como les otros. Lo que necesitan es que sean bien gobernados. Es todo lo que dicen. No hay un rechazo. Hay que juzgarle igual que el resto de los europeos. Bueno, ese estereotipo, digamos, crítico se combina posteriormente con, a partir de 1870, primero 1851, si quieren ustedes la época positivista, el Crystal Palace de Londres, y luego 1870, la literatura de derrota de los países latinos y neodarwinista se complica y se le añade un punto neodarwinista y científico. El español, además de reaccionario, atrasado, etcétera, etcétera, es decadente y degenerado. ¿Por qué? Porque es biológicamente degenerado como todos los latinos. Eso es una literatura que viene de la derrota francesa del año 70. Encuentran ustedes lo mismo sobre Italia, sobre Portugal, etcétera, etcétera. Es lo de menos, ¿no? Bueno, ahí hay un punto pseudocientífico, digamos, ¿no? Entonces, a la crítica se une la idea de degeneración. Por cierto, un título de un libro que en el año 98 hizo furor en Europa, de un médico húngaro que fue muy popular en el Imperio Austrohúngaro y en el resto de Europa. Bueno, eso es básicamente la idea que se recoge después, en la época que nos ocupa, después de la victoria franquista. Bueno, la victoria franquista, ¿qué es? Bueno, pues eso. La España real, la verdadera, la reaccionaria, la inquisitorial, la oscurantista, es la que ha vencido, y bueno, la República y todo lo demás, inclusive el 18, han sido intentos que siempre han quedado ahogados por la España tremenda, inquisitorial, que es la mayoritaria. Si leen ustedes el libro de Marcelin de Fourneau, de Pablo de Olavide, verán ustedes esa idea. Si leen ustedes l'Espagne éclairée del siglo XVIII de Sarrail, la misma idea. El progreso en España es algo raro, es algo extraño, y no es español, básicamente. Es más, los románticos, que no vamos a hablar mucho de ellos porque son muy positivos sobre España, pero en el fondo son indigenistas, nos ven como los inditos, sabemos a ver cómo se comportan Lavá, que siempre es divertido y tal, y tienen costumbres curiosas y tal. El progreso es resentido por el estereotipo extranjero. En el segundo o tercer viaje de Mérimée se pone furioso porque ve que hay ferrocarril y dice: on a fait des progrès si alarmants dans la péninsule. Los progrès si alarmants dans la péninsule era el ferrocarril. O sea, que les parece una cosa que no, porque me cambian la imagen, estos no se trata de eso, ¿no? Gautier va a Sevilla y dice: yo quiero que me vistan de majo y tal. Y dice el sastre: bueno, sí, aquí ha habido unos ingleses que también me han pedido eso, pero vuelve furioso a Francia diciendo: pero vamos a ver, esta gente en Sevilla se empeña en vestirse como nosotros. Bueno, en fin, es un poco la idea. El cultivo de lo exótico, de lo extraño, de lo raro, de lo peculiar y de, en fin, lo no europeo. Si hacen ustedes una lista del bestiario estereotipado sobre España, pues verán ustedes los tipos, ¿no? Son normalmente el bandolero, el contrabandista, el torero, Carmen. Bueno, para mí el único tipo
en fin, que para un burgués como yo se siente más o menos confortable, es el peluquero de Beaumarchais, ¿no? Todo lo demás es un poquito inquietante como imágenes, ¿no? Bueno, esto cala muy hondo, es muy difícil batallar con Voltaire o con Montesquieu, etcétera, etcétera. Entonces, Montesquieu tiene, por cierto, unas tiradas así largas sobre la pereza española, que eso, el orgullo de un español, le portera n'est pas travailler. En cambio, la vanité en français le portera travailler mieux que los otros. Bueno, eso son cosas muy arraigadas, que arraigan profundamente. Por lo tanto, no importan las cifras. Aquí no estamos detrás de la imagen literal, sino de la imagen literaria, que es otra cosa, que es un hecho como tal, ¿no? Y que tiene su enorme importancia, como vemos hoy día. Bueno, pues eso es lo que pasa en los años 60. En el año 62 ya el crecimiento del país era muy importante, además muy sólido a partir del plan de estabilización, y sin embargo estas gentes no quieren verlo, no lo ven, no les interesa. Es la España indolente. El que mejor lo describe es Lord Wellington, que en la guerra peninsular tiene una frase que es el resumen de todo esto, que dice: I never seen España doing anything, much less anything well. Lo que hacen es presumir de lo importantes y lo grandes que son y lo poderosos que son, y luego to indulge in the, como dice, international indolence, indolencia nacional. Bueno, esa es la idea: pereza, indolencia, atraso, etc. Eso es la percepción del franquismo. Esto es un caso de atraso, de reaccionarismo, de inquisición otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, siempre se podían encontrar en aquella cosa más o menos esperpéntica, se podían encontrar, pues efectivamente, en fin, algunas ideas y algunas pinturas de ese tipo de cosas, pero lo que no se ve es una España cambiante. Por lo tanto, en la época de Múnich veían este país no como un país que iba hacia la transición y que estaba cambiando, sino un país que seguía sumido en el atraso, la reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso incluso en los años 80 tienen ustedes bastantes pinceladas de algo que se parece mucho a esta imagen, ¿no? Es a partir de que se percibe que la transición, quizá el punto de inflexión es difícil de establecer, porque quizá el punto de inflexión sea la exposición de Sevilla y las Olimpiadas, ¿no? Quizás sea ese el punto de inflexión. Yo vi las Olimpiadas, estaba en Buenos Aires, y cuando el arquero lanzó una flecha, que por cierto me dijeron que el arquero era invidente, lo cual solo a los españoles se les puede ocurrir. Pero bueno, lanzó la flecha al pebetero y se incendió el pebetero. Bueno, se produjo un silencio de unos segundos que en televisión son eternos, y el locutor argentino dijo: me parece que vamos a tener que cambiar los chistes de gallegos, ¿no? Bueno, pues eso da idea quizá de que ahí se produce, es posible que se produzca el punto de inflexión, ¿no? Pero, bueno, eso no quiere decir que eso no vuelva, ¿no? Estas imágenes vuelven, tanto la romántica o no romántica, por ejemplo en la Guerra Civil, como la imagen esta crítica del país atrasado, del país reaccionario, etcétera, etcétera. Bueno, ahora la hemos visto resurgir con el tema de la crisis económica. Esto yo no creo que sea muy importante. El hecho de tener estereotipos es algo muy bueno, ¿no? Y por el hecho de existir, de estar presentes, aunque sea de manera crítica, es algo muy positivo y algo sobre lo que se debe capitalizar. Lo que no se puede es luchar con fantasmas. Claro, no se puede luchar con Appiano Marcelino, con Voltaire, con Montesquieu, con Lord Wellington, con toda esta gente, sobre todo los más importantes, que han construido la imagen una imagen determinada de un país.
La que había en el año 62, desde luego, no se correspondía a la realidad, lo mismo que la del 18 no se correspondía a la realidad del 18, ¿no? También hay una cosa aquí curiosa, ¿no? España, junto quizá con Estados Unidos, son los únicos países que han tenido una posición prevalente en un momento dado de la historia y que les importa el qué dirán. Eso los ingleses y franceses nunca les ha importado, más bien han seguido el viejo refrán castellano de ladran luego cabalgamos, ¿no? O sea que no les ha importado nunca ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, aquí por lo que sea sí hay un cierto morbo y obsesión por cómo nos ven o qué dirán, etcétera, etcétera. Bueno, la idea que les tengo que transmitir es que las cosas que se leen de la época del año 62, incluso después, hay en Past and Present, por ejemplo, una revista muy prestigiosa histórica inglesa, una polémica a final de los años 60, principios de los 70, entre historiadores muy reputados, Eliot, entre ellos Jonathan Israel y otro que anda por aquí, no se sabe bien por qué, Kamen, ¿no? Que básicamente la tesis de Kamen es, bueno, en España nunca ha habido decadencia porque nunca hubo auge. Lo que nos interesa de esto es que dice, fíjense ustedes, estoy hablando de principios de los 70, fíjense ustedes que lo que hay y existe como progreso económico español no es real. Esto no se está dando, no es verdad. Lo único que hay es window dressing, dice él, es hacer escaparates, ¿no? Escaparatismo. No hay de verdad crecimiento económico, etc. Bueno, eso es bastante significativo de cómo durante toda esa época nos veían, ¿no? Bueno, y luego determinadas pinceladas, y con esto termino, del régimen, eran relativamente exóticas, ¿no? en la Europa del momento, ¿no? En fin, para resumirles a ustedes el tema, si este señor me ayuda y me da aquí a esta imagen, yo creo que con esto es Madrid según United Airlines y esto es del año 80 y tantos. Estaba en el aeropuerto, el aeropuerto que antes se llamaba National, en Washington, ¿no? Ahora se llama Ronald Reagan, ¿no? Bueno, en Washington, ¿no? Bueno, pues esto es Madrid, 1980 y tantos. Bueno, pues con eso está todo dicho. En el año 62, pues todavía más burritos y tal. Burrito, por cierto, es el animal romántico, ¿no? Hay un libro que les recomiendo a ustedes, que además está traducido de un ítalo-inglés que se llama Mario Prats. El título en inglés es Unromantic Spain, ¿no? El libro es desternillante, ¿no? Y él tenía un banquero en la City que le convidó, que era un hombre bastante, como corresponde a la profesión, bastante callado, estirado y money-minded, además, bastante cuidadoso con el dinero. Y le convidó a un restaurante muy importante en London en la época que se llamaba Pem's, ¿no? Y se gastó un dinero y luego le dijo que mi secreta aspiración es ir a España y uno llega a la frontera, alquila un burro en la frontera y entonces se introduce in the heart of that romantic country as if it were one of them. Bueno, como no era one of them, porque no, claro, era una cosa exótica, esto en el año 30 ya le detuvo la Guardia Civil, porque claro, una persona que alquilaba un burro, tal, era una cosa muy rara, y que se montaba en un burro, un inglés, pues claro, tuvo problemas, hubo que avisar al cónsul, ya le había advertido Mario Prats, oiga, que esto no es exactamente así, ¿no? Bueno, esto es lo que hay, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias al profesor Valera Ortega, que nos ha hecho una intervención brillantísima acerca del tema central de esta mesa redonda. Así nos veían. Bueno, paso la palabra ahora a la señora Christine Chauvet, que une pues una condición doble, aparte de intelectual, de socióloga, también la de empresaria y la de política, porque durante algún tiempo fue ministra de Comercio Exterior en Francia, allá por los años de la década de los 90.
Adelante. Adelante, gracias. Pues después de esta visión un poco pesimista, quiero dar una visión modesta, pero de alguien que ha tenido una visión del exterior y que no habla castellano perfectamente. Para empezar, es verdadero que pedir la visión del exterior es algo típico español. Los franceses tienen una visión y el título en francés sería Así fuimos. Y aquí es Así nos veían. Y eso es una diferencia y viene pienso de una especie de complejo histórico que no tiene ahora cualquier razón de estar. Hay que destacarse de ese complejo y pienso que después de la transición se acaba con el complejo. Y solo para contestar, los ingleses tienen una imagen de los franceses, los frogs. Los alemanes, Schopenhauer decía, África tiene ¿cómo on dit les singes? Los monos y Europa los franceses. Cada uno tiene su problema con el vecino y pienso que hay que ir más lejos que de la visión solo del vecino. Para empezar también, en 62, hágame el placer de entender que yo no estaba en Múnich ni en las operaciones cualquiera entre Francia y España. Yo estaba en el liceo. Pero en los años 70 he empezado a tener con España una historia personal. La transición que he visto es una nueva época en la cual todos juntos han tratado de encontrar una solución más que oposiciones que había antes. Oposiciones entre los españoles que se repercutaban en los otros países. Y la idea estaba de organizar redes para apoyar esa evolución. La visión que he tenido personalmente fue, para empezar, en los estudios. En los estudios para España se hablaba de la cultura y muchas veces nuestros profesores estaban comunistas. Es decir, que la imagen que han vehiculado a nosotros estaba la de la guerra civil, pero con banderas rojas. Y en ese caso, la única solución para los estudiantes estaba de estudiar Unamuno, de estudiar Lazarillo de Tormes, de estudiar otras cosas para tener una idea de España que sea romántica o guerrera, pero algo diferente con una personalidad. Y España, para mí, tiene una identidad, pero que no es algo peyorativo, sino algo con panache, no sé cómo se dice en castellano. Después de esta primera visión, he tenido los intercambios. No había Erasmus, pero se mandaban los estudiantes en familias españolas de la burguesía y la imagen estaba muy típica. Había en la misma familia monarquistas, republicanos, comunistas y otros. Y eso es la complejidad española típica, pero la percepción es que
la guerra civil había sido tan violenta que no se hablaba alrededor de la mesa de esos asuntos y había un silencio sobre la política en las familias. Y en Francia, la imagen española fue muy simple. Había la diáspora de refugiados de la guerra, que hablaban de la guerra civil, que no daba miedo al escucharlos, y los otros estaban trabajadores modestos que venían para solamente trabajar sin opinión y solo para mandar dinero a su familia. Eso estaba muy simple. Del punto de vista de la cultura, la imagen estaba la historia, la pintura, y casi todos los artistas, de Paco Ibáñez a Dalí y Miro y otros, vivían en Francia. Es decir, que había una cultura española que estaba europea, que no estaba solo española y que estaba un poco destacada, pero que estaba algo muy brillante, y así estaba una atracción para todos que los artistas españoles existían. Del punto de vista de la política, hay que recordarse que estábamos en la Guerra Fría entre el atlantismo de un lado y Rusia del otro lado. Y en Francia estaba muy caricatural, es decir, que cuando se hablaba de la guerra española, de los españoles, estaban del lado de Moscú. Y así los moderados, los políticos del centro derecha en Francia, no tenían cualquier relación con los españoles moderados. Y estaba algo muy negativo con los medios también de izquierda, como los profesores, los medios, que estaban muy ligados al Partido Comunista. Hemos tenido una imagen bastante negativa de España y así no se podía trabajar juntos. En los años 70, Valéry Giscard d'Estaing ha llegado, que estaba un europeo y que estaba más abierto que los gaullistas. Los gaullistas, trabajando con los comunistas, no hablaban mucho de España. Después de la abertura de Giscard, hubo una modernización y se hablaba de Europa. Y en ese caso fue más fácil tener intercambios entre los políticos de cada lado de los Pirineos. Del lado de la economía, poco a poco se establecieron intercambios también, y hay que reconocer que el desarrollo del turismo, aunque la imagen que hemos visto, ha sido iniciada por Manuel Fraga Iribarne, y la población francesa ha empezado a ir de vacaciones y a ver España en su realidad y no solo en las fotografías. Los sindicatos, que son parte también de la economía, estaban también en unas posiciones muy fuertes en contra de España, porque otra vez estaban del lado más comunista que los otros. Y poco a poco hemos iniciado encuentros entre sindicatos moderados y unos grupos aquí en España para favorecer las discusiones y unas evoluciones. Y en ese tiempo Europa no existía también de manera fuerte.
ha empezado en los años 67, de un lado más económico que político, y en Francia no se tenía visión de lo que pasaba en Italia, en Alemania, en España tampoco. Estábamos cerrados en nuestras fronteras, y el fin del régimen corresponde también con el nacimiento de una Europa más estructurada. En Bruselas también gente convencida con ideales que no sean carreristas o burócratas como lo encontramos ahora, han empezado a iniciar contactos, y me recuerdo de unos como René Foch o Duchateau que han hecho muchos esfuerzos para decir a los demás que España tenía una normalidad que venía y que se podía discutir. En los años 70, la razón ha visto que el cambio estaba ineluctable y estaba una nueva España a construir sin otras revoluciones, y la idea estaba de hacer la unión de gente inteligente y de muchos lados políticos, sin que sea un enfrentamiento. Y la transición en la cual participo estaba solo establecer redes, no interferir con España, no hay que dar lecciones o cualquier cosa. Y eso estaba difícil de dar unos consejos sin parecer un poco directivo. En 76, que es después de Múnich, hemos empezado en Francia a poner unas asociaciones, como los partidos no lo podían, y hemos construido bajo la impulsión de Manuel Fraga Reforma Democrática, que empezó en París con Rafael Pérez Escolar, Luis Santiago de Pablo, Daniel de Busturia y otros que estaban muy voluntarios. Otro tipo de redes estaba con el patronato, y fue en 77 la primera visita del patronato francés con el INI, con el presidente Jiménez Torres, con el señor Bidga en Francia, con Paco Fernández Ordóñez, que estaba aquí. Y la gente ha tenido poco a poco costumbre de llamarse, de tomar su teléfono, de hacer contactos más largos. Y misma cosa para los sindicatos. Hemos tratado de organizar visitas de sindicatos que no estaban comunistas, como la CFTC cristiana, con el presidente Tessier en esta época. Otro tipo estaba de hacer intercambios con los medios, y después no hay que olvidar los dos hermanos Camuñas, que hacían muchos viajes en Bruselas, París, Londres. Había un eje Londres, Bruselas, París. Las cámaras de comercio, Daniel de Busturia se recuerda probablemente, han tenido también un papel para oficializar muchos contactos. Había otro tipo de contacto en la diplomacia. Me recuerdo que Javier Rupérez, cuando fue liberado de ETA, vino en París el primer fin de semana, y yo había organizado los contactos con los partidos clásicos centro-derecha en Francia. A nivel de cultura, aunque políticamente yo tenía unas diferencias, Carmen Díaz de Rivera organizó
muchas cosas y poco a poco fuimos amigas, aunque teníamos pasados muy diferentes. En las regiones como el País Vasco, gente como Luis Solara venía en Bruselas y poco a poco establece los contactos. Había Salvador de Madariaga para otros aspectos. Los economistas como Antonio Garrigues Walker, como los de las cámaras de comercio, discutían. Y después, Adolfo Suárez, en mi opinión, no se habla bastante de Adolfo Suárez y de su papel, porque fue alguien muy discreto, pero muy digno y muy responsable para la transición. Es decir, que poco a poco fue normal de hablar entre Londres, Bruselas, París, y realmente la visión de España estaba poco a poco una especie de normalidad. Y como Europa en este momento empezaba a construirse, fue integrada a España directamente a ese nuevo continente. Para terminar, digo que la transición es un ejemplo de inteligencia política con el enriquecimiento de la monarquía, porque no hay que olvidar que esa idea de construir ese nuevo régimen fue consolidado por la monarquía liberal y fue la organización poco a poco de un conjunto de buenas voluntades. Y para hablar como lo hizo el profesor, la reconciliación estaba en Múnich seguramente, que no he conocido, pero la reconstrucción fue la transición y el fin de los complejos. Muchas gracias, señora Chauvet. Y ahora paso la palabra a Tom Bar Marañón, que es un periodista ampliamente conocido, columnista habitual de la prensa, analista político, buen seguidor de la vida pública española desde hace muchos años y escritor. Adelante. Gracias, Diego, y buenas tardes a todos. Gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores, gracias a la Casa de América, gracias al comisario de estas jornadas, a Charles Powell, y gracias a ustedes por estar aquí. Yo lo que siento es que no puedo contar esa historia de cercanía que ha contado Christine, tan fuerte, tan caliente, vamos, desde Francia estar guiando a España. El Reino Unido, que es lo que se me pide a mí, cómo nos vieron, y ahí coincido, con el profesor Varela, que esta obsesión española de que cómo nos ven, cómo nos miran, en Inglaterra les da absolutamente igual cómo les miran y cómo les ven, ¿no? Y creo que es una especie de enfermedad española estar obsesionado de cómo nos miran y cómo nos ven. Pero en fin, si nos preguntamos cómo nos miraron y cómo nos ven en Inglaterra en el año 62, pues la verdad es que ni los miraron ni los vieron, vamos, ¿no? Es decir, España estaba, Reino Unido es distante, distinto. Mirad, Paul Preston, que es el inglés más enfermizo con Franco, vamos, ¿no? Una cosa ya obsesión de Paul Preston, escribe una biografía que cada uno puede pensar lo que quiera de ella, pero que tiene todas 1000 páginas, y le dedica, porque la acabo de mirar, 2 páginas y media al contubernio de Múnich. Es decir, tiene muy poca importancia en el relato el contubernio. No digo que no debía de tener, pero o sea, Charles Powell es de los pocos ingleses
que se ha puesto a estudiar el grupo Tácito, por ejemplo, ¿no? Eso es muy raro para un inglés, estudiar cristianodemócratas y esas cosas, vamos, ¿no? Posiblemente Charles y yo, que en eso somos parecidos, en que tenemos padre inglés, madre española, tuvimos, que nos interesa por estas cosas, vamos, ¿no? El inglés, poco. Es decir, lo que quiero para contribuir a estas jornadas de reflexión, comunicarles es que el contubernio tiene un muy limitado impacto en el Reino Unido. Lo tuvo mucho más el año siguiente, la ejecución de Grimao, por ejemplo, y en el 70, sin duda, el juicio de Burgos, y ya España, el Reino Unido está empezando a estar pendiente de España, pero ya muy entrado en el 75. Y estoy absolutamente de acuerdo con Pepe Varela, con el profesor Varela, que hasta llegado a los 80 los ingleses no se dan cuenta de que este es un país que más o menos está desarrollado, que tiene industrias, que gana más que el Reino Unido, que tiene ciudades importantes y patatán, y que no está con los burros, vamos, ¿no? Que era la idea total de los británicos. ¿Y por qué todo esto? Yo creo que nos tenemos que dar cuenta y ser claros con esto, que en Inglaterra lo que es abroad, lo que es fuera, pues no interesa. Interesa si es antiguo imperio, si no, la verdad, no interesa mucho. Churchill es verdad que estuvo en los comienzos del movimiento europeo, pero estuvo y no estuvo. Vamos, la querencia natural de Churchill era el imperio, el Commonwealth, la relación especial con Estados Unidos y, digamos, la English Speaking Union, la unión de los que hablaban inglés. Otra cosa importante, claro, es que en Inglaterra eso de cristianodemócratas es una cosa muy rara, vamos, no se entiende, vamos, ¿no? O sea, uno es un Tory o uno es un rojo, vamos, ¿no? Pero eso de ser cristiano, social cristiano, una cosa rara de estas, no entra en el escenario, en el imaginario de los británicos, es decir, el señor Íñigo Cabero, el señor... los grandes cristianodemócratas, Ruiz Jiménez, en fin, todos los que van a Múnich como cristianodemócratas, a los ingleses esos es que no los entienden, es una especie política muy rara, vamos, ¿no? O sea, Juan XXIII, Mater Magistra, Pacem in Terris, el Vaticano II, además, Inglaterra pasa olímpicamente de largo de todo eso, como buen país protestante que es, ¿no? Es decir, el contubernio reúne a francófonos, reúne a cristianodemócratas, pero eso tiene muy poco que ver en el Reino Unido. Lo curioso es Salvador de Madariaga. Madariaga tenía su casa en Headington, que es un suburbio de Oxford, y yo, igual que Pepe Varela, pues íbamos en nuestros tiempos de Oxford mucho a verle, vamos, ¿no? Y el don Salvador, que no sé, era una especie de institución en nuestras respectivas familias, tan amigas todos, era un solitario total, vamos, es decir, Madariaga no formaba parte de Oxford, y eso que en los años 30 había sido catedrático, y lo estuvo muy poco tiempo, y creo que nos lo perdonaron, vamos, fue el primero que tuvo la cátedra de Alfonso XIII, creo que fue el primero, pero rápidamente se vino a la República a sus quehaceres políticos, ¿no? Y eso no está muy bien visto, vamos, eso de dejar Oxford para hacer política es una cosa espantosa, vamos, ¿no? Y yo me acuerdo una vez, como le pasó mucho a Pepe, vamos, ¿no? O sea, que venían amigos españoles y todo el mundo quería ver a don Salvador, y eran, pues, en fin, éramos jóvenes, era la época y eran gente, digamos, de ideas avanzadas y todas esas cosas, y se encuentran con un Madariaga que es tremendamente conservador y no le hace más que darles gritos y demás por lo rojos que eran y esas cosas, vamos, ¿no? Una vez que me acuerdo que fui y le llamé, dijo, tengo a fulanito tal y cual que quiere vernos, puede recibir, sí, venir corriendo porque me acaban de dar el premio. Y era por las fechas del premio
pues no, del Nobel, no sé si la paz o literatura, una cosa así, digo, capisque, a ver, igual le han dado el Nobel a don Salvador, ¿no? Y llegamos ahí todos dispuestos a felicitarle, y dice, felicítame, Tom, tal y cual, me han dado el premio Mariano de Cavia, ¿no? Y entonces te quedas como asustado, pero te das cuenta de la importancia que tiene el exilio, al menos para una persona como Salvador de Madariaga, el que te reconozcan en tu propio país y que te lean en el ABC. Eso es mucho más importante a que tener el Nobel, vamos, al menos lo era para él. Bien, a pesar de, o sea, lo normal hubiera sido que una persona como Madariaga hubiera reunido a los grandes cabezas de Oxford, incluso los de Cambridge, y quizás lo de London School of Economics y demás, que firmasen una carta así importante apoyando el contubernio de Múnich, la reunión del movimiento europeo, pero eso, nada, de nada, de nada, y ya os digo que silencio sepulcral sobre lo que ocurre en estas jornadas hace 50 años en Múnich, que reúne, y todos nos estamos recordando ahora, las dos Españas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que me divierte, no sé, lo que me ha dedicado la vida, vamos, es la relación entre el Reino Unido y España. Está evidentemente el asunto Gibraltar. Inglaterra en esos momentos, el año anterior, había hecho su aplicación para, igual que España, para ingresar en lo que entonces era el mercado común. Inglaterra lo hizo junto con Irlanda, Dinamarca y Noruega. La petición británica, que era sobre todo la británica que lo llevaba, es vetada por De Gaulle, luego se retoma con Pompidou y finalmente se accede en el 73, aunque los noruegos con muy buen criterio deciden que no quieren entrar. Y luego los españoles, claro, les cierra cualquier puerta que podían haber tenido el ingreso o el acceso o el acercamiento a la Unión Europea o el mercado común en aquel momento, pues precisamente la reacción al contubernio, a la reunión en Múnich. En Inglaterra hay que separar, o sea, estamos pensando en cómo nos veían. Inglaterra es una sociedad enormemente clasista, tiene las divisiones clarísimas, todo el mundo sabe dónde está y dónde tiene que estar. España era un asunto, y siempre lo fue, un asunto mayúsculo para la izquierda británica, para los sindicatos. Uno de los sindicalistas importantes en aquella época se llamaba Jack Jones, era el jefe de los transportistas del Transport and General Workers Union, había estado en el Frente del Ebro en la Brigada Internacional. El icono, por supuesto, de todo, tanto inglés, es George Orwell, que escribe su homenaje porque también había estado en el Frente del Ebro. Hay una gran historiografía de los británicos, empiezan ya a estudiarse en serio de la Guerra Civil, y España, ya eso vendré dentro de un segundo. En cambio, los conservadores, eran mucho más complacientes. En esa época, en el 67, Brian Crozier, que era un australiano, pero afincado en Inglaterra, muy conservador, nada tonto, escribe una biografía, una historia biográfica de Franco en el 67, que es muy, muy laudatoria. El Franco, los conservadores tenían la idea del Franco es el que recibe a Eisenhower, España-Portugal, Franco-Salazar. Por supuesto, Portugal siempre había sido el aliado sempiterno de Inglaterra. El mundo conservador británico, que es el que domina todavía en el 62, es el que se impone, vamos, ¿no? Es decir, pues eso de que unos cristianodemócratas, esa cosa tan rara que no entienden, y unos socialistas que desde luego odian, vayan a Múnich a reunirse, pues al conservador inglés le tiene absolutamente sin cuidado. El embajador de España en esa época era Pepe Santa Cruz, el marqués de Santa Cruz, que llevaba desde el 58 y duró hasta el 72. Yo creo que no hay un ejemplo igual de un embajador que dure tantísimo tiempo.
Santa Cruz había estado en New College en Oxford, era más inglés que los ingleses. La gente de Hampstead, que es el barrio del norte de Londres, donde vivía, por ejemplo, Michael Foot, que era el gran hombre del laborismo británico, no pisaba la embajada británica en Belgrave Square. Sin embargo, los Tories, encantados de ir a la mesa y mantel del Marqués de Santa Cruz, el ministro de Exteriores en aquella época, Selwyn Lloyd, que luego lo fue canciller, pues pasaba los veranos en Sagaró. Es decir, no había ningún problema con los Tories, la derecha británica, el Partido Conservador, con la España de Franco. Esto cambia en el año 64, cuando llega al poder el laborismo, que es Harold Wilson. Hay una cosa tonta, estúpida, fea, que es cuando los ingleses, Wilson, con una especie de, no sé, de ceguera total, rompe unos contratos que existían para la construcción de fragatas españolas, para la Marina Española en el Reino Unido, que fue una estupidez, porque ya está empezando a caer en picado, vamos, la cosa de construcción de buques y demás en Inglaterra, y Wilson pues pone su cosita para ayudar la decadencia total, cargándose esto, ¿no? Surge el tema de Gibraltar ya con toda su Naciones Unidas, con toda su crudeza, y los ingleses en todo caso están viviendo un acelerado declive industrial. Lo que ocurre es que Inglaterra no tiene absolutamente nada que decir en lo que serían los años de desarrollo en el Reino Unido, digo en España. Es decir, no hay grandes inversiones británicas en España, no hay grandes fábricas, no viene nada. Vamos, viene la Leyland, que ponen una cosa en Pamplona para construir minis y se va a pique rapidísimamente. No, y lo único que hay es turismo británico que empieza a venir a España, con lo cual se carga un poco más la balanza de pagos en el Reino Unido, ¿no? Entonces lo que quería acabar diciéndoles es, para, si sirve de algo, enriquecer esta reflexión sobre el contubernio, que aquí Inglaterra no cuenta absolutamente nada, vamos, no tiene nada que ver. Este es el aislacionismo del Reino Unido. Quizás lo pueden ver una continuación de la doctrina de no intervención durante la Guerra Civil, pero Inglaterra, el Reino Unido, siendo el Reino Unido de Inglaterra, pues siempre tiene que tener su punto exótico y excéntrico. En este caso es un escocés que se llama Stuart Christie, que 2 años después, que tenía 18 años la criatura esta, y pasa por París, en París recoge unos explosivos, y llega en autostop a Madrid, donde por supuesto es inmediatamente detenido, le meten 20 años. En el año 67, después de cumplir 3 años, ya hay bastante presión. Jean-Paul Sartre y Bertrand Russell piden a Franco que le liberen. Franco no hace ni caso, pero la madre de Stuart Christie dice: por favor, devuélveme a mi hijo, y Franco dije que sí. Y entonces, pues por una vez, es decir, España está otra vez en los titulares de la prensa británica. Muchísimas gracias. Gracias, Tom. Bueno, la historia pequeña y la grande de lo que fue la dictadura y de lo que fue la transición política está impregnada de nombres de excelentes corresponsales extranjeros que informaron desde España hacia el exterior de todo aquello que en España no se podía contar, de todo aquello que la censura en España estaba prohibiendo. Gracias a esos corresponsales muchas veces podíamos enterarnos de lo que estaba ocurriendo en nuestro país cuando conseguían llegar los ejemplares de esos periódicos. Hay muchos corresponsales míticos, yo me viene a la memoria el de José Antonio Novaes, pero en fin, hay bastantes más, y entre todos ellos hay uno que destaca de una manera especial, que es el de Walter Haurich. Walter Haurich, corresponsal del Frankfurter Allgemeine, muchos años en España, todavía lo sigue siendo. Bueno, es entre nosotros conocido un poco no como el corresponsal del Frankfurter Allgemeine, sino como el corresponsal, porque yo creo que forma parte del paisaje periodístico español.
Aquí ha tenido ya muchos reconocimientos, muchos premios. Desde luego creo que es una persona que nos puede ilustrar mucho de lo que ha sido esta etapa de la vida pública española que coincidió con el llamado contubernio de Múnich. Adelante, Walter. Buenas tardes. A ver si como me ha tocado el último, voy a leer, en vez de explicar mucho, voy a leer un manuscrito que tengo para ahorrar un poco de tiempo y no aburrirle demasiado. El llamado... Quizás Walter acerca un poquito más el micrófono. Sí. Yo creo. Así está. Mejor. El llamado contubernio de Múnich no fue una iniciativa alemana, aunque a mí me han encargado de reportar un poco lo que se pensaba en Alemania, donde se celebró la reunión de la oposición española del evento. Se celebró en Múnich, en München, por el mero hecho que el Congreso, que el movimiento europeo celebraba así su cuarto congreso e invitó a gente de la oposición interior y exterior de España. En Alemania en aquel tiempo predominaban dos opiniones sobre la España de Franco, igualmente enfrentados y exagerados los dos. La izquierda y el centro político, también los centristas católicos, demócratas cristianos, veían en el régimen de Franco una especie de herencia de los regímenes fascistas de Alemania e Italia. Los alemanes pensaban entonces en su mayoría que la persecución de quienes pensaban de otra manera era tan terrible como lo fuera en la Alemania de Hitler. Y comparaban las faltas de libertades en la parte de Alemania que entonces se llamaba República Democrática, gobernada por el Partido Unificado Comunista, y haciendo una política dictatorial, la comparaban con la situación de España. Otros políticos alemanes, mucha gente de la derecha conservadora, entre ellos también algunos diputados y ministros de la Unión Cristiana Social de Baviera, vieron en Franco principalmente el político extranjero que había ganado la guerra civil a los comunistas, y esto bastaba ya para que le perdonaran todas sus demás actitudes antidemocráticas. No hay que olvidar que eran los tiempos de la Guerra Fría y en Alemania, por la existencia del Estado comunista Alemania Oriental, el sentimiento anticomunista era fuerte. Entre estas dos opiniones dominantes, igualmente falsos, era muy difícil para los que informábamos entonces a la opinión pública alemana no de caer bien a los dos, sino lo normal era que no caíamos bien a ninguna, porque era bastante fijo la opinión. Esto cambió, y el año 62 es bastante decisivo en este cambio. En el Congreso del Movimiento Europeo participaban de parte española personas liberales, democristianos, socialdemócratas, monárquicos, personas que también estaban representados por los partidos más importantes, quitando los monárquicos, que no había tantos, en Alemania y en otros partidos de Europa Occidental. Entonces, claro,
Este entorno del movimiento europeo hacía muy difícil que el régimen, aunque más tarde lo intentara, dijera que la oposición española se había reunido en lo que los franquistas llamaron enseguida contubernio de Múnich, que estos estuvieron inspirados por la Unión Soviética. Más tarde, la oposición española, junto con asociaciones pro-europeas, organizaba congresos, y como el ingreso de España solo era posible si en las instituciones políticas se hacían cambios muy profundos, en estas reuniones llamadas pro-europeas se podía exigir claramente, para acceder a lo que entonces llamaba el mercado común, que se realizaron grandes cambios políticos y se crearon instituciones democráticas. Era una condición previa para entrar, y en aquel entonces hacía poco que España, en el mismo año 62, había pedido el ingreso en la Comunidad Europea. España, como se ha demostrado después, era un país pro-europeo. Recuerdo que es el único país que ingresó más tarde en la Comunidad Europea, que lo hizo por una votación en el Parlamento, donde no había ni un voto en contra. Todos los partidos estaban a favor. Entonces, muchas veces en aquel tiempo se ha recordado la famosa frase de José Ortega y Gasset: España es el problema, Europa es la solución. También era difícil hacer creer a la gente que en este congreso estaba dirigido por el comunismo internacional, como se decía algunas veces. Los políticos que más hablaron y más organizaban en este congreso, en este contubernio, no son sospechosos de tendencias comunistas ni siquiera izquierdistas. Eran sobre todo Salvador de Madariaga, que en aquel tiempo ya escribía a menudo comentarios y colaboraciones en periódicos alemanes, y al que se consideraba un gran liberal y muy anticomunista. El otro era José María Gil Robles, del que los mayores seguramente recordaban su papel como líder de la derecha en la República y en la Guerra Civil. En este momento ya había fundado un partido demócrata cristiano que recibía ayuda de países como Italia, Bélgica y Alemania. O sea que en Alemania, ni creo que en ningún sitio de Europa se podría pensar o hacer creer a la gente que esta era una maniobra comunista. Con gran sorpresa fue recibido entonces en toda Europa y también en Alemania la noticia de los castigos a los participantes en el llamado contubernio. En el momento que bajaban del avión se les dio a elegir entre el destierro y el exilio. Recuerdo que años más tarde, en una conversación con Prados Ararte, me dijo que él, cuando le decían que podía elegir entre Fuerteventura o irse al extranjero, como él dijo, como yo conocía Fuerteventura solo por lo que había escrito Miguel de Unamuno, que en otra dictadura había sido desterrado ahí, no tenía ninguna duda y prefería irse al extranjero, donde había estado trabajando antes, y dijo que
que la isla Canaria era un lugar muy inhóspito para un político o un intelectual. Pues volvió a España y cuando yo le vi ya tenía su despacho en el Banco Central como jefe de estudios. En el año 62, cuando el Congreso de la Oposición fue un año muy decisivo para la evolución política en España. Había huelgas en las minas, se formaba una unión de partidos democráticos que curiosamente eran casi los mismos que más tarde, después de la muerte de Franco, fundaron la Plataforma Democrática. Los partidos europeos, en aquel tiempo que ya se notaba que las fuerzas físicas del viejo dictador disminuían, se intentaban de encontrar en España, en la oposición sobre todo, políticos que podrían después tener un papel en una España a lo mejor democrática y con los que querían tener muchas relaciones. Así, algunas veces, claro, también se equivocaron en la búsqueda de estos amigos políticos en España. Así, la Unión Demócrata Cristiana, la CDU alemana, mandó a España a dos políticos, diputados especializados en política internacional, Marx y Reutemann, que también estarían en Portugal de la Revolución y siempre iban a todos los sitios en pareja. Se les llamaba entonces, en alusión a la famosa pareja de izquierdistas renanos, Marx y Engels, aunque luego de marxistas no tenían nada. Durante algún tiempo se encontraron en Madrid con políticos que colaboraban con Franco. Recuerdo que en aquel tiempo escribí que los señores Karl Marx y Friedrich Engels habían malgastado mucho tiempo hablando con políticos que, si bien posiblemente eran cristianos, en modo alguno eran demócratas. Esto tuvo sus consecuencias y el mismo Partido Demócrata Cristiano mandó una nueva delegación, entre ellos con el jefe de su sector sindicalista, Norbert Blüm, a Madrid, que ahí hablaron con los grupos democristianos que estaban en la oposición y que en parte habían estado sus militantes en Múnich. Después, con esto ya había participado en el contubernio. Daba ya a los políticos extranjeros una especie de garantía democrática de estos nuevos amigos que están buscando en España. Podrían ser monárquicos, demócratas cristianos o socialistas. El Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, tomó contacto primero con el Partido Socialista del Interior, después llamado Partido Socialista Popular, del profesor Enrico Tierno Galván, aunque en la Internacional Socialista reconoció el PSOE como socio. Al mismo tiempo, socialistas jóvenes, liderados por Felipe González, Alfonso Guerra, Javier Solana, Enrique Mújica, tomaron la dirección del PSOE. El contacto del SPD y de otros partidos socialistas o socialdemócratas europeos se dirigía ya exclusivamente al PSOE, que por algún tiempo este partido tuvo que llamarse PSOE renovado para distinguirse.
estos contactos todavía durante la dictadura de Franco, fueron facilitados por las fundaciones políticas de los partidos alemanes durante la transición. Para el Partido Socialdemócrata Alemán era más fácil. Tenía un partido amigo, bien estructurado y mayoritario en la izquierda. El Partido Liberal y los demócratas cristianos tuvieron como pertenecer en España a la UCD, que poco después desapareció. El Partido Liberal se marchó, o sea, la fundación se marchó de España, y los demócratas cristianos, su fundación apoyó primero al PDP de Oscar Alzaga y más tarde hicieron buenas relaciones con el Partido Popular, que en este momento la apoya. Creo que las fundaciones, en primer lugar la Friedrich Ebert del SPD, tienen bastante méritos en el muy admirado éxito de la transición de la dictadura a la democracia, sin que los políticos alemanes intentaron influir en decisiones de sus partidos amigos de España. Era un tema que se discutió y claro, esto me interesó mucho y pues de ninguna manera. Más tarde fueron bastante atacados las fundaciones por un nuevo nacionalismo español que llegó a decir que gran parte de las políticas españolas se decidían entonces en Bonn. Se inventó el llamado caso Flick español, que no tardó en demostrarse que no era más que un montaje. Los partidos y grupos políticos representados en Múnich ofrecieron a sus militantes, incluso después de la muerte de Franco, buenas relaciones en el mercado común. Y el mismo año 62, que dije que era tan decisivo, se profundizó la politización Perdona, Walter. de los estudiantes y... Walter, perdón, se nos va agotando el tiempo. Ya termino, sí. Gracias. Y más tarde de los obreros. De todas maneras, con todos estos acontecimientos del año 62, se creció mucho el interés en Europa y sobre todo en Alemania en la evolución en España. Y había bastante políticos europeos como eran Aldo Moro, François Mitterrand, Willy Brandt, Bruno Kreisky, el canciller de Austria, Olof Palme, Helmut Schmidt y también Helmut Kohl, que fueron acusados de seguir las consignas de Moscú y de Radio Praga y en el mejor de los casos de ser unos ingenuos demoliberales, lo que en el vocabulario de Franco y los protagonistas del régimen era un insulto. De todas maneras, estos años, a partir del 69, son un buen ejemplo de colaboración entre fuerzas políticas de una democracia o de unas democracias y de la oposición ilegal y clandestina de una dictadura.
Gracias. Gracias, Walter. Bueno, se nos ha ido agotando el tiempo, pero quedan unos minutos, la verdad que muy pocos ya, para preguntas y para respuestas. No sé quién quiere abrir el diálogo. Yo pediría que sean preguntas breves, puesto que no tenemos demasiado tiempo y hay que dar paso a la mesa siguiente. ¿Hay alguien que quiera? Daniel Busturi, adelante, aunque solo sea por alusiones, ¿no? ¿Hay un micrófono o no hace falta? Yo creo que sí. Adelante, Daniel. Perdón, si alguien más quiere hacer preguntas después, que me haga seña para irle apuntando. Gracias, Diego. Cuando ponemos un título, ¿cómo nos ven?, tenemos siempre la tentación inmediata de hablar de la prensa. Yo creo, como ha dicho Tom, Pancho Cristín, que no nos veía. Yo he vivido desde 1962 a 1978, del 72 al 78 en París y del 78 al 78 en Bruselas, y no nos veía. Y menos aún, yo creo que como noticia... Como noticia, fue una noticia mucho más importante la carta de los curas contra el obispo Morcillo en Bilbao, infinitamente más que el resultado de la reunión de Múnich. Lo que no quiere decir que eso no tuviese efectos, porque es la otra parte de la película que me gustaría que viésemos un poco, que es la de la opinión ilustrada y de la opinión que decidía sobre las relaciones con España. En Francia, lo que era la imagen de España en el año 62, 63, 64 era la Rue de la Pompe, eran los emigrantes. Yo estaba estudiando allí en Sciences Po y era un bicho raro, un español aquí, ¿qué hace? Cuando fui a hacer el stage a la Comisión Europea, el primero, en el año 68, tuvo Ullastres que mandar una carta para decir, porque no tenían ellos por costumbre de recibir a ninguno de ningún país tercero. Ahí únicamente estaba Carmelo Zembrero, que era así de los que habían estado en Múnich, como funcionario de la Comisión Europea, y Josep Sans, que era otro que había acabado allí después de Múnich por convergencia y unión. Por convergencia. Entonces, esa visión exterior de España, de la prensa de los años 60, del contubernio de Múnich, yo creo que no habla la prensa. Yo pues no lo he leído allí. Ahora, sin embargo, eso sí tiene unos grandes efectos en la conformación de las ideas que van a conformar la relación con España, primero en la época de Franco y después. Porque no había una filosofía. Cuando Castilla manda en el 62 su carta pidiendo una asociación sui generis a la Comunidad Europea, ni sabe lo que pide ni sabe lo que contesta, por eso no le contestan. Hasta que Paul-Henri Spaak dice en el 64 ante el Senado belga que se ha formado una idea después de una comisión que va a nacer de Múnich y dos informes del Parlamento Europeo, el informe Birkelbach y otro más, de ahí van a salir unas nociones. Entonces, yo creo que es muy importante el que podamos también debatir sobre la otra opinión, no la opinión de la opinión pública, que no la tenía, sino la otra opinión que estaba, como tú has dicho, dividida en dos: los que sostenían el régimen de Franco y los que pensaban que iba a pasar después. Y eso es la sustancia de lo que va a contribuir Múnich, es a crear una conciencia de cómo se puede ayudar a España a prepararse al postfranquismo. Y de eso es lo que me gustaría que pudiesen hablar algo más los ponentes. No, lo que, si me parece buena observación, desde luego. Diego, Adelante, Daniel, tienes toda razón en cuanto al ilustrado. A mí lo que me llama mucha atención es cómo Arelza, también Garrigues, que estaba en Washington, pero Arelza en París, le hacen llegar a Castilla, que lo entiende perfectamente, lo que había sido el impacto, vamos, en esos ilustrados en caso de Francia, y no sé, lo diría Garrigues por algún comentario de los Kennedy, me imagino, vamos, no sé por qué, porque no creo, no he visto así mucho en Estados Unidos sobre ello. Santa Cruz en Londres no dice absolutamente nada, eso es el silencio, radar silence, ¿no?
Pero claro, y Franco se da cuenta, y Franco se da cuenta de la estupidez llevada por él, o se desbocó Arias Salgado, y digamos la reacción de lo de en la prensa de lo del contubernio, y en fin, una de las consecuencias del contubernio es la llegada de Fraga, vamos, bueno, y López Bravo también, pero clarísimamente, es decir, esto provoca un cambio de gobierno y un cambio de estilo, pero no sé si estás de acuerdo con eso. No sé si alguien de la mesa quiere añadir algo. Al hilo de Franco se da cuenta, es perfectamente coherente desde el punto de vista de Franco el que eso les sobresaltara, ¿no? Porque la unión de españoles de fuera y de dentro, de vencedores y vencidos, de demócratas cristianos, o de centro derecha y centro izquierda, bueno, es una cosa peligrosísima para el régimen. Era bastante coherente oponerse a eso. Hombre, luego la forma de oponerse, pues con la tosquedad de todas esas gentes que existían en ese momento, pero de punto de vista de coherencia de lo que era el régimen, es exactamente lo contrario de la victoria sobre la guerra civil, que es en lo que se funda el régimen con mucho éxito durante muchísimos años. Por lo tanto, era muy coherente el hacer una oposición a eso muy, muy dura. Casi nos habló aquí de la prensa, de cómo fue abordado, cómo fue visto por la prensa internacional la reunión de Múnich. Hace unos minutos antes de entrar aquí a la sala tuve la suerte de visitar la preparación de la exposición que se va a inaugurar mañana, que ya les anticipo que merece la pena, se la recomiendo, la exposición sobre el contubernio de Múnich, muy, muy, muy interesante, y que están acabando de montarla. Y la verdad es que me interesó mucho una cosa, un detalle que vi, que es que fue gracias a algún periódico extranjero, concretamente francés, me parece que el France Soir, quien dio la noticia, con cierto despliegue, de esa reunión de Múnich, y gracias a eso, aquí en España, donde el asunto había pasado silenciado y desapercibido absolutamente, fue cuando la prensa franquista reaccionó de una manera furibunda, y cuando bautizó la reunión como contubernio, con todos los improperios añadidos, algo que duró durante un montón de tiempo además, pero que seguramente si no hubiese sido por la información que proporcionó algún medio extranjero, en este caso medios franceses, supongo que también fueron medios alemanes, pues gracias a eso aquí en España hubo noticias de lo que estaba ocurriendo, y aunque fue instrumentalizado por el régimen en contra de la reunión y de los reunidos, la verdad es que sí que tuvo por lo menos un eco nacional, que es el que, bueno, que de alguna manera tuvo una influencia que no me cabe la menor duda política. Bueno, no sé. Bueno, yo creo que lo de François lo escribió Marcel Nidegang. Solo vi el titular. Sí, eso es Marcel Nidegang, y lo hizo tan bien que le fichó Le Monde. Se hizo ya rico y famoso. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, adelante. Lo que me sorprendió, ahora repasar un poco la reacción de la prensa española, o sea, después de, al parecer al principio no solo sabía algo por la prensa extranjera que había pasado en Múnich, pues eran todos insultos. El corresponsal de EFE, que supongo que en Baviera o donde andaba, o el que le redactó la noticia, eran insultos, y era muy difícil entonces para la gente de pensar lo que había pasado aquí. Eran traidores, eran delincuentes y todo eso, y parecía que habían puesto bombas ahí por Múnich. Muy bien. Bueno, pues ante todo muchas gracias a los cuatro ponentes por sus intervenciones, que han sido enormemente interesantes. La verdad es que nos han hecho unas aportaciones muy, muy valiosas. Muchísimas gracias. Por mi parte también, muchas gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Casa de América, y particularmente a Charles Powell por la invitación como comisario de esta organización, por la invitación por el honor que supone para mí el estar participando en una de estas mesas. Y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por su atención. A continuación habrá una mesa igualmente interesante, no me cabe la menor duda, por lo tanto les recomiendo y les ruego que no se ausenten. Así que hasta muy pronto y, repito, muchas gracias a todos.